Bien, seguimos con la nueva dinámica de esta conferencia. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 19 y 20 de Segunda de Shemuel. Así que vamos a proceder a realizar rondas donde enfatizaremos aporte de dicho capítulo. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que hace entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la vida, para tu justicia, justicia eterna, tu Torah, la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Olam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén, y amén. Amén, y amén. Vamos a comenzar ahora la lectura. Yo no sé si salgo mejor cambiando la traducción. A veces pienso que no, pero bueno, para que sea fácil al oído. Alguien se fue a decirle a Joab que el rey estaba muy triste y que lloraba mucho por la muerte de Absalón. Cuando los soldados de David lo supieron, dejaron de celebrar la victoria y guardaron luto. Además, entraron a la ciudad escondida como si hubieran perdido una batalla. Mientras tanto, el rey David se cubría la cara y lloraba a gritos diciendo: Absalón, hijo mío, Absalón. Joab fue entonces al palacio y le dijo al rey: Hoy su majestad ha puesto en vergüenza a todos los oficiales y soldados que se salvaron la vida, y que salvaron también la vida de sus hijos, sus hijas y esposas. Y por lo visto, su majestad ama a los que lo odian y odia a los que le aman. Hoy nos ha demostrado usted que su oficial y soldado no le importamos nada. Su majestad estaría muy feliz si Absalón estuviera vivo, aunque todos nosotros estuviéramos muertos. Me permito sugerir que salga usted ahora mismo y anime a su ejército. De lo contrario, le juro a usted por el Creador que para mañana no habrá nadie que lo apoye. Y eso será peor que todos los males que usted haya tenido desde su juventud. Entonces el rey se levantó y ocupó su trono al entrar a la ciudad de Mahanaim. Cuando sus soldados lo supieron, todos ellos marcharon ante él. Mientras tanto, todos los israelitas habían huido a sus casas y por todo el país se comentaba: el rey David nos libró de los filisteos y de nuestros enemigos, pero por culpa de Absalón tuvo que abandonar el país. Es verdad que queríamos que Absalón fuera nuestro rey, pero él ya está muerto. ¿Por qué no hacemos que vuelva el rey David? Cuando David supo lo que pensaban hacer los antiguos seguidores de Absalón, mandó a decirle a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: díganle de mi parte a los líderes de Judá: ustedes y el rey son de la misma tribu. ¿Por qué han de ser los últimos en llamar al rey para que vuelva a su palacio? Además, el rey envió este mensaje a Amasa: tú eres como mi propio hermano. Te juro por el Creador que voy a hacerte jefe de todo el ejército en lugar de Joab. Amasa ha convencido a toda la gente de Judá para que le pidieran al rey que volviera con toda su gente. Así fue como el rey volvió hasta el río Jordán. Entonces la gente de Judá salió a Gilgal para recibirlo, y lo acompañaron a cruzar el río. También Simi, hijo de Gera, de la tribu de Benjamín, salió corriendo a Benjamín para recibir al rey David. Lo acompañaban todos los de Judá y 1,000 personas de la tribu de Benjamín. David y su gente estaban cruzando el río cuando llegó también Siba, el sirviente de David, junto con sus 15 hijos y 20 sirvientes, todos ellos dispuestos a ayudar a servir a la familia del rey. David cruzó el río Jordán y Simi lo cruzó también. Cuando llegó a la orilla, se arrojó al suelo delante de David y le dijo: perdóname, su majestad, no me tomé en cuenta todo el daño que le causé cuando usted salió de Jerusalén. Yo estoy para servirle y reconozco que he pecado. Por eso he querido ser el primero del reino del norte en salir a recibirlo. Abishai, hijo de Zeruya, dijo: Simi maldijo al rey que Elohim eligió, así que éste merece la muerte. Pero David dijo: tú no te metas, hijo de Zeruya, hasta parece que fueras mi enemigo. Hoy los israelitas me han reconocido como su rey, así que hoy nadie morirá. Y David le prometió a Simi que no le quitaría la vida. Desde que David salió de Jerusalén y hasta que regresó, Mefiboset no se había lavado los pies ni la ropa, ni se había arreglado la barba. Sin embargo, cuando supo que David regresaba, salió de Jerusalén a recibirlo. El rey le preguntó: ¿por qué no viniste conmigo?
Mefiboset, que era nieto de Saúl, le contestó: Su Majestad, yo no puedo caminar. Le pedí a mi sirviente que preparara un burro para que yo lo montara, pero mi sirviente me engañó. Y en lugar de preparar el burro fue a contarle a usted cosas que yo nunca dije. Pero Su Majestad es como un ángel de Elohim y sé que hará lo mejor. Cuando toda mi familia merecía haber muerto, usted me sentó en su mesa y me trató como si fuera de su familia. Yo no me atrevo a pedirle a usted nada, pues solo soy un sirviente. Y el rey le contestó: No digas más. He decidido que tú y Siba se repartan las tierras que fueron de Saúl. Pero Mefiboset respondió: Siba puede quedarse con todo. Para mí lo mejor es que su majestad haya vuelto sano y salvo a su palacio. Barcilia era un hombre rico de Galat, que ya tenía 80 años. Cuando David estuvo en Mahanaim, Barcilia le había dado de comer. Ahora había venido desde Shogel hasta el Jordán para acompañar al rey y a despedirse de él. El rey le dijo a Barzilai: Ven conmigo a Jerusalén. Yo me encargaré de que no te falte nada. Pero Barzilai le respondió: Ya me queda poco tiempo de vida como para ir con usted a Jerusalén. Tengo 80 años y no quiero ser una carga para su majestad. Ya no disfruto de la comida, pues no sé ni cuándo está buena ni cuándo está mala, y ni siquiera puedo oír bien la voz de los cantantes. Su majestad no tiene que darme nada. Viene solo para acompañarlo a cruzar el río. Yo le ruego a su majestad que me deje volver a mi tierra. Allí es donde quiero morir, para que me entierren junto a mis padres. Sin embargo, dejo al servicio de su majestad a mi hijo Kingham. Trátelo usted como mejor le parezca. El rey le contestó: Haré con Kingham lo que tú me pidas. Puede quedarse conmigo. Toda la gente cruzó entonces el río Jordán y el rey también lo cruzó. Luego de besar a Barzilai, lo bendijo y éste regresó a su casa. De allí el rey fue a Gilgal y Kingham se fue con él. Lo mismo que toda la gente de Judá y la mitad de los israelitas. Pero los israelitas le reclamaron a David: ¿Por qué fueron nuestros hermanos de Judá y no nosotros los que ayudamos al rey y a su gente a cruzar el río? Y los de Judá les respondieron: Pero, ¿por qué se enojan? Lo hicimos porque el rey es nuestro pariente y no para que nos dé comida o regalos. Entonces los israelitas le contestaron: Nosotros tenemos más derechos que ustedes porque somos 10 tribus y ustedes son solo uno. Además, nosotros fuimos los primeros en pedirle al rey que regresara, pero ustedes nos tratan como si no valiéramos nada. Sin embargo, los de Judá se portaron muy groseros con los israelitas. Bien, capítulo bastante tenso. David entra a la ciudad cubierto y llorando por su hijo Absalón. Recordemos los sucesos pasados que tuvo David: la violación de su hija que provocó su otro hijo, la muerte de Amnón, el alejamiento de Absalón y luego el golpe que dio Absalón para sacar a su padre del reinado y luego matarlo. Entonces vemos a un David débil provocando deshonra a los justos. Se dice que el pueblo entró a la ciudad como suelen entrar los avergonzados. Joab pone a David en su sitio y lo amenaza de que se quedará solo si no da la cara al pueblo. Se dice que hubo un murmullo entre los hijos de Israel cuando murió Absalón. Recordemos que David no había llegado a real de la ciudad en Jerusalén. Él había escapado. Es entonces que se hace pasar la voz a los ancianos de Judá y a Amasa, quien nombró a Absalón como comandante de ese ejército. Entonces David le envía palabra a Amasa: que Elohim me haga esto más si tú no llegas a ser mi comandante del ejército permanente en lugar de Joab. Vemos a David haciendo juramento con Amasa, quien prácticamente traicionó a David yéndose con Absalón para ser su comandante y matar a su padre David. Amasa, como fue nombrado comandante del ejército de Israel por Absalón, tuvo que ver con el retorno de David a Jerusalén. Volvemos a ver a David retornando a la ciudad con su ejército. David le gustaba hacer las cosas pacíficas cuando se trataba del pueblo. Es por eso que el Creador lo escogió como príncipe de Israel por su corazón. Vemos que Chinchi, a quien maldecía a David, postrarse ante David en el regreso a la ciudad. Recordemos que mientras David escapaba
y pasaba por aquel lugar, Chimri de la tribu de Benjamín salió a maldecirlo y a tirarle piedras. Ahora que David está haciendo el retorno a su lugar nuevamente, pasando por aquel lugar, Chimri se postra ante David dejándole saber que no lo tenga por culpable, que no le guarde ese rencor en su corazón. En fin, David no permitirá la muerte de otro dentro del pueblo de Israel, aunque vimos que los hijos de Zeruyá querían matarlo, en especial Abishai, hermano de Joab. Luego que David se encuentra con Mefiboset, hijo de Jonatán, y este dice todo lo que tenía que decir, David le deja saber que entre él y Siba se dividen las propiedades, lo que al final le deja saber al rey que Siba se quedara con todo, ya que él sabe que estará junto al rey el resto de sus días. Vemos varias personas de importancia encontrándose con David en el camino, y vemos esta serie de cosas que por algún motivo tenían que pasar de esta manera, y nos enseña mucho cómo el corazón de David, siendo rey de Israel, era un corazón algo confundido, ¿no? Sabemos que David era un rey que iba a librar de mano de los enemigos, pero a la misma vez vemos a David también siendo nuevamente como un rey débil. Al parecer, las palabras de los varones de Israel en reclamo sobre los varones de Yehudá, la palabra de los varones de Yehudá parece que prevalecieron delante de las palabras de los varones de Israel. Al parecer están discutiendo sobre David como rey y como debían de ser con aquel quien el Creador escogió para su pueblo, pero las palabras de los varones de Judá fueron como que más grotescas, ¿sí? Sobresaltaron las palabras de los hijos de Israel. Cuando venimos a ver, los varones de Judá eran más leales también a David que los mismos varones de Israel. Cuando se habla de los varones, se habla de aquellos quienes lideran al pueblo, o sea, no son soldados, son aquellos que más bien están liderando estos campamentos o el mismo ejército, sino que tienen palabras para manejar a estos líderes. Vamos a seguir entonces con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Shalom, gracias. Efectivamente, aquí la semana pasada había mencionado que esto me recuerda un poco la actitud de David a la del sacerdote Eli con sus hijos, que sabiendo que estaban haciendo lo malo, los encubría, no les ponía disciplina, no tomaba ningún tipo de acción para corregir. Pues ya obviamente también eran hombres adultos. Igual pasa aquí con David. Su hijo Absalón ya era un hombre adulto. Es difícil, ¿verdad?, moldear a alguien que ya se encaminó por el lado perverso. Absalón fue un hijo que se levantó en contra de David, pero sabemos el porqué. Eso ya estaba predicho a David por el pecado que había cometido, de haberse acostado con una mujer ajena. Vemos también aquí un David que perdió el norte, que actuaba de una forma que era sin sabiduría. Vemos un David bien diferente al que vemos en capítulos anteriores, donde por una mínima acción de alguien mandaba a picar cabeza. Entonces aquí vemos que primero con Shimei, que lo maldijo, lo perdonó, o sea, le estuvo sin cuidado. Con Amasá, que Absalón lo puso como comandante, o sea, prácticamente jugó en el lado de los que se levantaron en contra de David, ¿verdad? Que se levantaron con su hijo para estar en contra. Vemos que lo pone como comandante también, o sea, la misma acción que hace el hijo la hace también él. Vemos cómo también se encuentra con Mefiboset, ¿verdad? En esta parte pues ya aquí pues creo que sí actuó con misericordia, porque pues es entendible lo que sucedió con él. Pero entonces, como ya él había tomado la decisión cuando en el capítulo anterior, creo que fue que en el 16, que habíamos leído que
Tisá, que era el siervo de Mefiboset, lo fue a recibir a David cuando estaba huyendo, y él le pregunta por su amo, y él le dice como que no está. Entonces él le dice, pues todo lo que era de tu amor es tuyo, o sea, él hace ese traspaso de herencia. Entonces, pues esta vez, cuando escucha las razones de Mefiboset, las acepta, y entonces dice, pues ve donde él y resuélvanse ustedes, repártense, divídanse en ¿verdad? Los terrenos, los bienes. Entonces, pues es bien interesante ver cómo David ha cambiado con el paso del tiempo por las cosas que le han pasado. Otra cosa que me sorprendió mucho es las palabras de Joab. Es sorprendente las palabras de Joab. Las palabras de Joab fueron palabras justas, palabras rectas, sin pena alguna, aunque no le importó que le estaba hablando al rey, sino que le habló con palabra de justicia. Le dijo, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué tú haces? Tú estás defendiendo y llorando por la gente que te quería ver mal, que te quería ver muerto. Entonces las personas que dieron la vida por ti, las estás rechazando. ¿Qué tú crees que va a pasar con esas personas que salieron a pelear para defenderte? Se van a desmoralizar. No van a querer de nuevo salir a la guerra para defenderte porque tú los estás deshonrando con esta actitud de duelo y de sufrimiento y de vergüenza. Entonces vemos a un David que se da cuenta de lo que está haciendo y lo que puede provocar esta acción. Entonces se ve obligado a salir a dar la cara. Pero si no llega a ser por estas palabras de Joab, él no sale y es bien lamentable ver a un David tomando estas actitudes. Lo había mencionado la otra vez, que creo que, ¿verdad? De la persona que defiende al malvado y el que defiende al malvado y tiene misericordia con el malvado, lo que está haciendo es perjudicando al justo. O sea, no está practicando justicia. Y entonces, pues aquí David, con esas actitudes, no está practicando la justicia. Lo que está haciendo es premiando al malvado, al que se levantó contra él, literalmente. En Proverbios 17:15 y en Isaías 5:20, que habla sobre esta actitud. También lo vemos, como mencioné en un principio, con el sacerdote Eli. Cómo fue Eli de débil con sus hijos, sabiendo que estaban haciendo lo malo. Y cómo terminaron sus hijos muertos, igual que el hijo de David. Terminó muerto a causa prácticamente o sea, el creador lo puso en manos de Joab, prácticamente, porque Joab no tuvo que hacer mucho para pelear, o sea, ni siquiera tuvo que luchar con él, quedó encajado en unos arbustos y ahí murió. O sea, que murió prácticamente como avergonzado, por decirlo así, ni siquiera murió luchando con la espada en la mano, que también es algo como que da que pensar, ¿verdad? Porque prácticamente en esa guerra el creador puso al enemigo de David en las manos de su ejército, porque no tuvieron que hacer, la mayoría no murieron ni siquiera por la espada, murieron porque el bosque los devoró. Así dice, ¿verdad?, el relato, que es increíble que David, sabiendo todas estas cosas como quiera, actúe de esta manera. Y nada, eso es lo que quería mencionar sobre esta lectura. Gracias. Gracias, Ilian, gracias por el aporte. Definitivamente el bosque devoró más de lo que la espada podía devorar. Y pues, lamentablemente, David, obviamente yo lo puedo comprender poco porque soy padre y tengo 2 hijas. Y me pongo en el lugar de David, también me dolería un montón, ¿me entiendes? Como que, rayo, qué fuerte, pero a la misma vez tenía Joab, este capitán del ejército de David, pudo poner en su sitio a David. Incluso el creador mismo le pone a Joab la vida de Absalón. O sea, si David era una persona bien sabia, ¿verdad? Por lo que vemos, porque David en un comienzo era una persona que tenía, sí, sabiduría, y tú veías toda la sabiduría de David y uno dice, wow.
que dice Abishai, deja que Chimri de la tribu de Benjamín me maldiga, porque el Creador lo puso ahí para eso mismo, no le hagan nada. Así mismo pudo David decir, la vida de mi hijo también fue en manos de Joab, para castigo. O sea, ¿por qué él no pudo verlo de esa manera, sabiendo que su mismo hijo estaba cazando? O sea, iba a cazarlo para matarlo, no era para atraparlo y qué sé yo, y ponerlo en alguna ciudad y que no saliera, no era para cazarlo, para matarla a su padre. O sea, ¿cómo es posible? Pues sabemos que David está bien afectado, eso se puede comprender, pero gracias a esta gente de su entorno ayudan a que David salga adelante, porque es que David no era un ser divino, David era un ser humano como todos nosotros. Así que esto es un dato bastante interesante. David era una persona igual a nosotros, con defectos y virtudes. Vamos a ir con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Aquí en este capítulo 19, realmente se ve un despliegue de emociones del mismo David, que estaba en un momento bien vulnerable de su vida. Puedo ver que estaba deprimido definitivamente, un David muy bajo una depresión tremenda, y mucha presión, mucha depresión, mucha demanda estaba sobre él, y sobre todo pues tenía una culpabilidad increíble, primero por lo que había hecho a Urías, ¿no? Me imagino que hubo sobre su vida cierto tipo de culpabilidad por eso. Entonces él puede ver cómo Absalón se estaba desviando, y vemos cómo él sabe que esto viene todo del Eterno, porque todo está orquestado divinamente por el Eterno. El hecho de que Absalón se haya sublevado contra su padre, el hecho de que esta conspiración haya tenido, yo me imagino que él sabía bastante de lo que iba a suceder a través de Absalón. Entonces eso genera en David un tipo de culpabilidad, un tipo de duelo por la muerte de su hijo, y él se echa esa culpa sobre él. Lo vemos como en el versículo 1 del 19, dice que él se conmovió y sube a una cámara alta, de manera que él se presenta al Eterno con este duelo. Y entonces del portón, y dice que lloró y decía, hijo mío, Absalón, hijo mío. Dicen algunos comentarios que él lo mencionó 8 veces, y que ellos dicen que puede ser que él estaba tratando de hacer algún tipo de corrección, que hay un tipo de código por el número de veces que menciona hijo mío, tratando de identificar que quizás 7 veces que significa o simboliza algún tipo de perfección, cómo iba a perfeccionar, y que el número 8 quizás denota nuevos comienzos dentro de ese mismo duelo que él tenía. Y quizás él pensó que haciendo esto pudiese de una otra forma corregir sus deficiencias interiores, porque vemos un David que, a pesar de que era guerrero, que tenía sus manos llenas de sangre, pero aquí vemos cómo él manifiesta a través de este duelo un atributo de una misericordia increíble, porque él pudo haberse ido en contra de los que fueron en su contra, pero él más bien eligió quedarse en ese duelo, quedarse callado. Dice que él aceptó la protesta de Joab, el mismo Joab le habló fuerte, él acepta eso. También cuando Shimi le pide misericordia, habiéndolo maldicho, todo eso él lo acepta como, digo yo, como algún tipo de pago por lo que él había hecho. Y para mí eso representa también un ser espiritual bastante maduro, siendo rey. Entonces demuestra a sí mismo el atributo de misericordia, aparte de que él hubiese sido bastante guerrero, pero demuestra también un corazón lleno de misericordia, que se siente culpable, que se siente que todo esto es su responsabilidad. Y pues haciendo esto, pues quizás uno lo pueda haber visto bueno, pero él es rey, tiene que hacer justicia, pero también hay que ponerse en los zapatos de él. Aquí era el David humano, el David que estaba de duelo, estaba muy vulnerable, y pues esa misma vulnerabilidad pues entonces hace ver bajo esa depresión
las demás cosas, como Joab cuando le habla, cuando Shimi le pide misericordia, lo acepta, que David decide que no iba a matar a Shimi, y entonces le da recompensa a Barzillai. Pues para mí esto fue bien significativo, ver esta parte del corazón de David, cómo él lo expone delante del pueblo. Y pues nada, esto es lo que yo me trajo mucho la atención en este capítulo. Ok, gracias. Gracias, Minerva, gracias por ese aporte. Definitivamente David tiene un corazón que todos debemos aprender de él, pero al mismo tiempo poder reflexionar en esos caminos, en esas fallas que cometió David, que aceptaba. David lo aceptaba con todo su corazón. Incluso por eso el Creador lo escoge como príncipe de su pueblo por su corazón. Y sabemos que a pesar de que Abishai quería quitarle la vida a este Shimri, que lo maldijo, David dijo, no va a haber más sangre, o sea, no va a haber más muerte dentro de mi pueblo Israel en el día de hoy. Esas palabras le quedaron buenas a David, o sea, como que ese es su gente. Y vamos, oye, no tuvo que pasar tanto. Absalón lo mató, o sea, Absalón murió dentro de su pueblo, de las manos de su pueblo. Y muchas de estas guerras entre los reyes de Israel, entre el mismo pueblo, que uno dice, wow, cuán lamentable es, porque sí se dicen que hubieron otras guerras, como cuando Saúl peleaba con los filisteos, aquí salí en batalla con David, pero vamos a llegar a un momento en que lo que vamos a leer son entre ellos mismos, y algo bien, bien triste. Vamos a seguir con la ronda con Jonave. Adelante, Jonave. No, muchas gracias. Bueno, pues concuerdo bastante con lo que ya han mencionado, ¿verdad? Pero en mi opinión, yo creo que David estaba emocionalmente muy vulnerable, ¿verdad? Y por esa razón se desenfoca de sus responsabilidades de rey, ¿verdad? Y pues hay que recordar que no es el primer suceso donde pasa alguna dificultad con alguno de sus hijos. O sea, nadie está preparado para recibir traición de un hijo. O sea, tú nunca esperas eso de un hijo. ¿Y en qué posición te pone un suceso de tal magnitud, verdad? Y pues para mí él estaba muy dividido emocionalmente, ¿verdad? En su corazón, en sus sentimientos, porque, él era un rey con muchas responsabilidades, que tenía que llevar un balance entre eso, sus responsabilidades de rey, el pueblo, la justicia que tenía que impartir, tenía que recibir a todas estas personas con diferentes problemas para tratar de resolver esos problemas, ¿verdad? Y encima saber llevar a su familia. Entonces son muchas cosas, como dijo Daniel, él no era divino, era un ser humano, y pienso que para mí el reinado de David fue sólido, pero hubieron estos momentos donde todo se estremecía, ¿verdad? Y para mí es normal, por eso mismo, porque él era un hombre y estaba con muchas presiones de muchas áreas, ¿verdad? El pueblo, su familia, y en todo eso, pues podemos ver la realidad, o sea, es la vida. Y la lectura, pues, nos enseña cómo podríamos nosotros, ¿verdad?, en nuestras vidas personales, atender o tratar de atender a todos los componentes, ¿verdad?, y llevar un balance. Y pues nada, eso es. Gracias, Jonave, gracias por el aporte. Eso que acabas de mencionar, el último, el balance, algo que es bien importante en nuestras vidas, llevar un balance. Yo creo que esa es la clave de todo, el balance en la vida que uno lleva. ¿Alguien más, algún aporte adicional de esta lectura? Creo que importante la lectura en este capítulo nos enseña que no solamente debemos, cuando hay un mal o algo está funcionando, debemos como alejarnos, sino más bien buscar ese mal y exterminar. Porque él huyó y David no dijo, bueno, se fue, no, sino que él preveyó que en un futuro podía ser
grande iba a atacar a su propio reino y buscó extirpar ese mal de raíz. Creo que todos debemos hacer lo mismo, de no solo alejarnos o ignorar algo que pudiese crecer y perjudicar en el futuro, sino que de raíz debemos destruir todo aquello que luego podría perjudicarnos y ser más difícil de acabar. Gracias. Gracias, Isaac, gracias por ese aporte. Estoy de acuerdo contigo, lo que acabas de mencionar. Y de eso es que vamos a leer este capítulo 20, que habla un poco sobre lo que acabas de mencionar. Incluso ya se sabe que todo aquello que produzca un fruto dañino tiene que ser destruido. El Creador también promete destruir al malo de raíz, cosa de que no haya posibilidad de volver a crecer algo malo de esa simiente. Así que eso es bien importante lo que acabas de mencionar. Bueno, vamos a leer el capítulo 20. Dice: en Gilgal estaba Seba, hijo de Bicri, que era de la tribu de Benjamín. Como Seba era como muy perverso, tocó la trompeta y dijo: israelitas, regresemos a nuestras casas, no tenemos nada que ver con David, ni ganamos nada a conseguirlo. Al oír esto, todos los israelitas dejaron a David y siguieron a Seba. Sin embargo, los de la tribu de Judá fueron fieles a David y siguieron desde el río Jordán hasta Jerusalén. Cuando David llegó a Jerusalén, encerró en una casa a las 10 mujeres que había dejado en la ciudad, su palacio. Desde entonces ellas vivieron como si fueran viudas. Pues aunque David siguió manteniéndolas, ya no volvió a tener relaciones con ellas. Recordemos que Absalón pues tomó a estas concubinas de David, así que David no podía entrar nuevamente a ellas. Después de eso, el rey le dijo a Amasa: tú eres el jefe de mi ejército, así que reúne a todos los soldados de Judá y ven a verme con ellos dentro de unos días. Amasa fue a reunirlos, pero se tardó más tiempo. Por eso David le dijo a Abisai: ahora Seba puede causarnos más problemas que Absalón. Así que toma a tus mejores soldados y ve a perseguirlo. De lo contrario, se irá a alguna ciudad bien protegida y se nos escapará. Abisai salió de Jerusalén y se fue a perseguir a Seba, acompañado de Joab y sus soldados, y también de los mejores guerreros del grupo filistín. Cuando llegaron a Gabaón, donde había una gran piedra, se encontraron con Amasa. Joab llevaba puesta su ropa de campaña, en la cintura llevaba una espada sujeta por un cinturón, pero al caminar se cayó. Joab la recogió y se acercó a saludar a Amasa. Con la mano derecha le tomó la barba como si fuera a besarlo y le preguntó: hermano mío, ¿cómo te va? Amasa no se dio cuenta de que en la otra mano Joab llevaba la espada, así que Joab le clavó la espada en el vientre y se le salieron los intestinos, o sea, se desangró. No hizo falta que Joab lo rematara, pues Amasa murió al instante. Uno de los soldados de Joab se paró junto a Amasa y dijo: los que estén a favor de David y de Joab, sigan a Joab. Pero todos los que pasaban se detenían a ver a Amasa, pues estaba tirado a la mitad del camino y bañado en su propia sangre. Entonces el soldado arrastró a Amasa hasta el campo y lo cubrió con una capa. Así ya nadie se detuvo a mirarlo, y todos se fueron tras Joab y su hermano Abisai para perseguir a Seba. Mientras tanto, Seba andaba recogiendo todas las tribus de Israel, y la ciudad de Abel-Bet-Maca se le unieron los familiares de su padre Bicri. Cuando llegaron, Joab y su ejército rodearon la ciudad, y para entrar a ella construyeron una rampa junto a la muralla. Luego todo el ejército comenzó a derribar la muralla. Desde dentro de la ciudad, una mujer muy sabia comenzó a gritar: escúchame, escúchame. Dígale a Joab que quiero hablar con él. Cuando Joab se acercó, la mujer le preguntó: ¿es usted Joab? Sí, yo soy, le contestó Joab. Entonces ella le dijo: escúchame con atención. Te escucho, dijo Joab. Ella le dijo: puede confiar en nosotros, pues somos israelitas y no nos gusta la guerra. Abel-Bet-Maca es una de las ciudades más importantes de Israel. Es tan importante que hasta hay un dicho popular que dice así: si tienes algún problema, arréglalo en Abel. ¿Por qué va usted a derribar una ciudad que le pertenece al Creador? Y Joab le respondió:
Que el Creador me libre de acabar con esta ciudad. No me interesa destruirla, pero en ella está un hombre de las montañas de Efraín, se llama Seba, y se ha rebelado contra el rey David, a quien yo sirvo. Entréguemelo, y no atacaré la ciudad. La mujer le aseguró, si es así, ahora mismo le echaremos la cabeza de Seba desde la muralla. La mujer fue a convencer con astucia a la gente de que le cortaran la cabeza a Seba. Así que le cortaron la cabeza y desde la muralla se la arrojaron a Joab. Joab ordenó la retirada y sus soldados regresaron a sus casas. Luego Joab se fue a Jerusalén para encontrarse con el rey. Así fue como Joab quedó al mando de todo el ejército de Israel, mientras que Benaías, hijo de Joiada, quedó al mando del grupo de soldados filistín. Adoram era jefe de los trabajadores, y Josafat, hijo de Eliud, tiene a su cargo los documentos oficiales. Seba era el secretario y Sadoc y Abiatar eran los sacerdotes. Ira, el del pueblo de Jair, era el sacerdote principal de David. La traducción es un poco, vaya. Bien, se dice que este hombre perverso llamado Sheba Ben Bikri era de la casa de Benjamín, pues ya se va viendo la postura de todo esto, ¿no? ¿Qué creen que hizo el hijo de David, Absalón? Prometer cosas que no iba a poder cumplir. Eso les trae algo de memoria, los políticos. Vaya, que están por ahí, yo voy a hacer esto y vamos a trabajar esto, y vienen las personas que nunca han hecho nada por ellos, y viene este político y los engaña. Así que algo similar pasó con toda esta gente. Exacto. Devolverle a aquellos que habían perdido algo, poderlo recuperar. Fue alguien que en poco tiempo hizo mucho daño, y esto le costó a David volver a organizar este desastre. Vemos que al que David le prometió ser capitán de su ejército, Amasa, en la posición de Joab, vuelve por segunda vez a traicionar a David cuando no regresó de convocar a los varones de Judá. ¿Y dónde estaba Amasa? No se sabe. Pero luego de que David ordenó a Abichai a seguir a Sheba, porque se dio cuenta que le iba a traer más problemas severos de lo que le causó su hijo Absalón, Joab se encuentra a Amasa cuando éste está siguiendo los rastros de Sheba, o sea, se le encontró de casualidad en el camino. Qué curioso, ¿no? ¿Qué hacía Amasa en los caminos de Sheba? Es por eso que Joab lo termina allí mismo, porque sabía que era un enemigo principal de David. Cualquiera que esté a favor de Joab y a favor de David, siga a Joab. Esto lo dijo uno de los hombres de Joab del ejército de David. Miren, yo les voy a decir algo bien personal en base a la lectura. Gracias al Creador que le puso a David a un hombre como Joab. Joab y Abichai eran como dos par de leones con su manada. Eran personas fuertes y de gran corazón. Así que cualquiera de estos dos guerreros siempre luchaban a favor de David y eran los que le daban la vida por el rey David. Así que esto es algo bien interesante para poderlo traer, porque son personas que a pesar de que David en un momento se queja de ellos, dice, estos hijos de Seba son muy fuertes para mí. Es que eran guerreros y eran personas que querían implementar la justicia y sabían que se debía respetar al rey. Y en los momentos débiles de David, ellos estaban ahí. Y eso es algo bien curioso porque en los momentos débiles de David vemos a Joab recobrando el ánimo de David. ¿Por qué? Porque sabemos que David es un ser humano cualquiera que necesita el apoyo también de sus leales. Y Joab y Abishai eran personas leales a David, quienes dirigían el ejército de David. Por eso Joab le dice, si tú no sales a darle cara al pueblo, mañana no vas a tener el ejército contigo. Y esto te será peor que lo que lo que hizo Absalón. Así que es algo bien interesante porque sabemos que Joab y Abishai controlaban el ejército de David. Y para mí, aunque Joab termina pues en manos de rey Sholomo, pero en estos tiempos vemos como si no es por estos dos guerreros, a David se le hubiese ido el barco hace tiempo. Bueno, el Creador, claro, protegía a David, pero
vemos que estas personas, los hijos de Zerullá, son bien importantes en la vida de David, en el entorno de David. Así que eso es bien importante. Este tal Sheba ben Bikri estaba congregando en las tierras por donde pasaba. Gracias a esta mujer sabia, Joab y sus hombres no derribaron el muro de la ciudad para ir tras Sheba. Joab también era una persona sabia y entendida, que le dice a ella: solo arrojamos la cabeza de quienes se fue en contra del rey David y nos iremos. Minutos más tarde le arrojan la cabeza. Es decir, esta mujer sabia habló con sabiduría y terminaron de cortar la cabeza a este perverso, quien estaba haciendo un mal a causa del desorden que cometió Absalón. Luego, más adelante, describen un poco a estas personas de quienes estaban en el entorno de David, nada más con decir Joab, el comandante del ejército de Israel, y Sadoc y Abiatar, los sacerdotes que regían en ese tiempo. Esto era más que suficiente para poder comprender que David fue un rey que vivió y tuvo la justicia muy de cerca, pero a causa de sus acciones le vino la calamidad de parte del Creador. Fíjense que David tenía, más adelante vamos a ver de Sadoc, vamos a escucharlo un poco más, pero David tuvo personas que le jalaron la oreja y él se dejó jalar la oreja. Nosotros debemos de hacer como David. Van a venir personas jalando la oreja y sabes que no va a ser para nuestro mal, sino para un beneficio. Nosotros tenemos que estar prestando atención a eso, porque puede ser que venga de la mano del Creador. Así que el Creador cuidaba muy bien de David, y por eso es que Joab le daba pushing a David, porque el Creador cuidaba de David. Y esto es algo bien importante. Vamos a seguir con la ronda con ella. Adelante, Guille. Sí, gracias. Efectivamente, Joab nos sigue sorprendiendo. El Creador definitivamente era un hombre temeroso del Creador y que practicaba la justicia. Vemos este hombre, Sheba, muy atrevidamente, ¿verdad? Dice como que nosotros no tenemos nada que ver con David. Prácticamente él quería de nuevo, a causa de lo que pasó con Absalón, ¿verdad? Con lo sucedido con Absalón, prácticamente casi se vuelve a dividir el reino. Recordemos que en un principio, cuando Shaul murió, estaba dividido, y luego David logra unir el reino, y con lo sucedido con su hijo Absalón vuelve a ver como un riesgo en donde Judá y Israel se dividen. Entonces, pues vemos aquí como que ¿verdad? Estas acciones que son a consecuencia de lo que había pasado con Absalón. Vemos que David pues le envía a su nuevo capitán ¿verdad? Del ejército, que era Amasa, a eliminar a este hombre, porque él dice, este hombre no va a hacer más daño de lo que hizo mi hijo. Ya mi hijo ya empezó a causarle ¿verdad? Esta división, este daño, y yo no voy a permitir que ya él murió, y no voy a permitir que venga otro a querer seguir, ¿verdad? Con esta insistencia de crear una guerra entre nosotros, entre las tribus. Entonces, pues también vemos que a pesar de que Amasa era el líder era el capitán del ejército, Joab seguía también allí. O sea, Joab seguía siendo uno de sus soldados. Y vemos que Joab aprovecha la ocasión para deshacerse de Amasa, porque sabemos que Joab sabía que era un traidor. Él decía, este hombre es un traidor, este hombre hay que matarlo, independientemente de lo que haya decidido el rey de haberlo puesto como comandante, etcétera. Este hombre es un traidor. Y pues toma la justicia por sus manos, lo aniquila, y de los que andaban con él, lo dice bien claro, como que los que estén con Joab y los que estén con David, que únanse, o sea, no den la espalda, dando a entender de que Joab estaba haciendo todas estas cosas por David, aunque David no las haya mandado a hacer, pero todo el tiempo Joab estaba actuando en base al bienestar de David, del rey. O sea, Joab era un hombre que era leal al rey. Entonces vemos que luego llega a donde esta mujer y
la mujer le ruega como que, mira, no hagas una masacre aquí por culpa de este que habló. Las palabras de este hombre no representan ¿verdad? No representan a todo el pueblo. Y pues entonces vemos también a un Joab que dice que me libre el Creador, o sea, un hombre temeroso del Creador, de hacerle tal cosa, pero si me consigue entonces al que profirió esa palabra, la cabeza de él, pues ya, con eso ya se salda la maldad que hizo, el atrevimiento de haber levantadose en palabra en contra del rey. Aquí es algo que es gracioso, porque entonces aquí vemos a un David mandando a capturar a este hombre, pero entonces con el que lo maldijo y le tiró tierra y eso, a ese no le hizo nada, a ese le perdonó la vida. Y es como dice Jonabé, en el momento que Shimei lo maldice, David estaba ¿de qué? De duelo, estaba triste, estaba decaído. Pero en este caso pues ya David ya se veía que ya un David un poquito más recuperado, ya ha pasado tiempo de guardar su luto por su hijo, ya un David que pues ya estaba pues recobrando, ¿verdad? Ese ánimo y esa responsabilidad como rey de actuar en base, ¿verdad? Al beneficio de su pueblo, del pueblo que, ¿verdad? Que representaba, que lo había puesto ahí, porque, ¿verdad? Sabemos que el Creador lo puso ahí, pero también el pueblo apoyó, ¿verdad? Y lo puso ahí también, por la fama que creó. Recordemos también que ya David era una persona reconocida por todo el pueblo desde las guerras de Saúl, que por eso es que empieza, ¿verdad? El celo de Saúl y eso pensar de que David lo quería usurpar y etcétera, etcétera, cuando David era súper fiel a Saúl. Aquí vemos también a Joab, vemos a Joab bien parecido a lo que era David con Saúl. Hay como una, ¿verdad? Yo lo veo, son dos hombres que tienen ese tipo de valentía, ¿verdad? De personalidad, de esa entrega hacia el rey. Es bien parecida Joab con David, así como fue David con Saúl. Y nada, ¿verdad? Es un capítulo bien interesante, los dos capítulos son bien interesantes. Cada vez vamos a seguir viendo cómo, ¿verdad? Cómo va pasando diferentes, ¿verdad? Situaciones donde pues David, pues tiene que pasar, porque pues fue algo que el Creador, ya estipuló, pero a pesar de todo, como dice Minerva, David fue bien humilde en aceptar, ¿verdad? Esta penitencia que el Creador le había enviado por lo que hizo. Él sabía que él era culpable de todo lo que estaba sucediendo, y dentro de todo, pues hay que admirar, ¿verdad? Esa humildad que él tenía para aceptar sus errores y ¿verdad? Y mantenerse firme, porque en ningún momento nunca se fue en contra del Creador, como lo hizo Saúl. Saúl hizo las cosas mal, el Creador le envía castigo, pero Saúl seguía haciendo las cosas mal. O sea, no fue humilde en humillarse delante del Creador y aceptar con humildad el castigo, sino que siguió haciendo lo malo una y otra vez y cada vez peor. David, o sea, supo que hizo lo malo, aceptó que hizo lo malo, aceptó lo que el Creador tenía destinado para él, y con todo y eso seguía siendo devoto al Creador, que es algo que, pues, ¿verdad?, que es de admirar. Y nada, eso es lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Irene, gracias por el aporte. La lealtad es algo bien importante en todo esto. En nuestras vidas también tenemos que crear relaciones con lealtad. No importa si es una persona que siga a Torah o una persona que no siga a Torah. La lealtad es algo que nos va a mantener unidos y hacia un propósito. Y eso es lo que vemos aquí, esa lealtad. Vamos a seguir con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, bueno, en este capítulo hay mucha reflexión que hacer
tipo metafórico, muchas de ellas, si las podemos aplicar a nuestras vidas. Por ejemplo, aquí este hombre que se subleva, vemos otra vez una sublevación de parte de Sheba. David como que teme debido a lo que pasa con Absalón, que vuelvan otra vez tomar señorío y tomen ciudades fortificadas y entonces tomen el poder. Entonces pues aquí pues obviamente el papel principal lo tiene Joab. Como en medio de todo este caos, en medio de todo esta como que se ve un caos en el reino de David ahora mismo, se ve mucha traición. Entonces, como lo importante, cuando surge esta traición, tiene que surgir entonces un atributo de integridad sobre eso, para que se vea quién es el mayor, pues el que presenta más integridad en este momento concerniente a los asuntos del Creador. Pues entonces, pues Joab, siendo, digo yo, la mano derecha de David, toma este papel de asumir, de aniquilar esta traición. Entonces lo hace a través como de, como que traiciona, en otras palabras, él no se presenta como que va a matar directamente, sino que hace como que la espada se cae y le dice a esta persona, a Amasá, le dice, ¿tienes paz tú, hermano mío? Entonces es el saludo, él se inclina a besarlo y ahí lo atraviesa. O sea que dice que traición con traición se paga, o sea que él muere de acuerdo esto es como causa y efecto. Pero entonces me llama la atención porque le dice hermano mío, pero es como un tipo sarcástico, o si tú eres hermano mío, y entonces ahí lo mata, dando a entender que eres traicionero, tú no eres íntegro, pues por esta causa, pues mira, la espada te viene. O sea que todo esto son cosas también metafóricas para ver cómo se ve la dinámica de causa, efecto, castigo y recompensa. Y cómo a la larga la integridad es la que tiene que ver como que es la que supera todo esto. Y por eso dice que David era un hombre íntegro sobre toda su casa, porque él, a pesar de todas las cosas, pues él era bien alto en integridad. Entonces vemos como Joab se decide atacar a esa ciudad y le sale a su paso esta mujer sabia. No da información de esta mujer, pero vemos que sí que es una mujer de autoridad, es una mujer que se refiere, cuando va a hablar con Joab, dice, escucha lo que dice tu sierva, de la cual Joab tuvo que escucharla. O sea que podemos decir que era un tipo de profetisa en ese momento, está hablando por la ciudad, que sí es una ciudad escogida por el Eterno, no es así que vas a matar los habitantes, más bien es una ciudad escogida por el Eterno. Entonces, cuando ella le habla de esta forma a Joab, pues Joab le dice, obviamente, indigno es para mí que yo extermine o que yo destruya. O sea que Joab escuchó a esta mujer. Cuando ella le dice, he aquí su cabeza, cuando él le pregunta, entréguelo solo a él y me iré de la ciudad. Solamente entonces, cuando me lo entreguen, yo me iré de la ciudad. Dice la mujer, he aquí, su cabeza te será arrojada desde la muralla. Aquí también yo veo un tipo metafórico, no lo matan por matarlo, sino que ella describe su cabeza, describiendo que esta traición que hubo en el pueblo, que cabeza representa autoridad, esta persona no tendrá autoridad sobre esta ciudad amurallada, implicando que estas murallas es la protección del Creador. Entonces le tira la cabeza sobre las murallas. En otras palabras, no hay esta traición en el pueblo. Tiramos la cabeza, no tiene autoridad sobre nosotros. Entonces, esto para mí es muy una enseñanza muy profunda espiritualmente, aparte de que habla de matanzas y todo. Pero hay que sacar el extracto, hay que sacar cuál es la lección que el Creador nos quiere presentar para nosotros mismos. Pues nada, esto es lo que me llamó la atención de este capítulo. Gracias. Gracias, Minerva. Muy interesante eso que acabas de mencionar. Era una mujer muy sabia, era una mujer que sí tenía que tener algún puesto importante ahí, como acabas de mencionar. Y sí, Joab era una persona que escuchaba. Pues si Joab actuaba bajo ira,
no hubiese importado lo que ella hubiese dicho. Así que es algo bien curioso, ¿verdad? En este dato que están siguiendo a este hombre para matarlo. Y entonces esta mujer decide hablar con Joab, y Joab dice: me libra el Creador de yo destruir esta ciudad, solamente entrégame a esta persona y mire. Y fíjate, así mismo fue. Una vez ve la cabeza, que Joab la recoge, ahí manda a tocar el shofar y las tropas dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Voy a leer algo aquí rapidito. Dice 2 Shemuel 12, ciclo 9. Dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra del Creador haciendo lo malo delante de sus ojos? A Uría, Eteo, heriste a cuchillo y tomaste por tu mujer a su mujer, y a él mataste con el cuchillo de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará cuchillo de tu casa perpetuamente, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uría y Eteo para que fuese tu mujer. O sea, ya aquí vemos un decreto del Creador a David, y le dice después: así ha dicho el Creador. Natán le dice así a David: he aquí yo despertaré sobre ti mal de tu misma casa, y tomaré a tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tu mujer a la vista de este sol. Porque tú le hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y delante del sol. O sea que vemos que sí, que de lo que le dijo Natán, ya varias cosas se cumplieron. Pero hay una que sigue pasando. ¿Y es cuál? Por lo cual no se apartará cuchillo de tu casa perpetuamente. O sea, me imagino que hasta que muera David. Hasta que muera David, pues no se apartará el cuchillo. Y por eso es que siguen pasando estas cosas. Sigue pasando como lo que acaba de mencionar mi señora Minerva y yo, de la traición de Amasa. Hay un sinnúmero de cosas, de traiciones. Y esto es lo que representa el cuchillo en la casa de David, la traición. Así que esto es bien importante volverlo a traer. Vamos a ir con la ronda con Jonave. Adelante, Jonave. Interesante eso que acabas de leer, ¿verdad? Porque entonces el punto es que siempre iba a estar siendo acechado, porque el Creador lo dijo. O sea, él tuvo ese castigo. El rey David, que el Creador tanto amaba. Y esto es bien importante porque vemos que el Creador pasa justicia, no importa quién sea. Y eso es para que lo tengamos en cuenta. Y mis comentarios eran sobre Joab, porque ya llevamos como 3-4 capítulos leyendo sobre él, ¿verdad? Y su integridad, de su fidelidad con David, que obviamente él tenía que serle fiel al Creador para poder tener esa fidelidad con David, ¿verdad? En el capítulo anterior vemos cómo se tuvo que poner fuerte con David, porque David no tenía la fuerza que debía de tener porque está pasando por algo emocional. Entonces él le está diciendo: ¿te murió tu hijo? Sí, perfecto, pero tienes que acordarte que eres rey y tienes que llevar a cabo tu responsabilidad y tienes que darle la cara a tu pueblo, porque la vida. Entonces es súper fuerte, pero él estaba cumpliendo con su responsabilidad, o sea, ayudar. Y eso me da a entender que no es cuántas personas tengamos alrededor, es la calidad de las personas que tenemos alrededor. O sea, él era muy fiel. En este capítulo volvemos a ver cómo él tiene el control, sigue dando la cara, ayudando a David, pues en el momento de la dificultad. Y eso nos debe hacer reflexionar en la calidad de las personas. O sea, que tengas muchas, es que esa 1 o 2, 3 que pintas sean fieles a ti, ¿verdad? Y tú a ellos. Y de esa integridad de Joab, tenemos que aprender. Y pues nada, eso que decir. Gracias, Jonave, gracias por el aporte. De todo, chau a todos. Chau a todos. Como no. Chau a todos.